día de hoy yo titulé esta enseñanza Vamos por más. Así que voltea a alguien que tiene cerca y dile: vamos por más. No, pero no sé si hay algunos que están sordos. ¿Sí me oigo bien? Inge, ¿se oye bien? Entonces, a ver, voltea a alguien que tiene cerca y dile: vamos por más. Sigo viendo allá algunos sordos. No voy a decir sus nombres por amor, pero a lo mejor al final oramos por los sorditos. Vamos por más. Y lo primero que usted y yo necesitamos para ir por más es entender la importancia de la profundidad. Diga conmigo: profundidad. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ahora, todo esto que acabamos de leer solo para entender de dónde salían las aguas. Y las aguas salían del templo. Ezequiel estaba viendo a las aguas salir del templo de Dios, de la casa de Dios. Y ahora mire lo que sucede, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, número 1, hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y qué increíble, porque vemos, número 1, en la casa de Dios hay diferentes niveles de profundidad. Buenos días. En la casa de Dios tú decides si te quedas en un nivel de profundidad donde el agua te llega hasta los tobillos y piensas que eso es todo a lo que el Señor te llamó, y pues nada más refrescar ahí un poquito los pies. Sin duda, ya el simple hecho de meter tus pies produce algo en ti, porque este río se refiere a una manifestación del Espíritu Santo, y ya desde que tú metes tus pies algo produce. Pero hay mucho más. No te puedes quedar solo con el agua hasta los pies, porque luego sigue un segundo nivel y es agua hasta las rodillas. Y sin duda ya produce algo el meter el agua hasta las rodillas, pero todavía hay más. Y es agua hasta los lomos. Y todavía hay más. Y es un agua tan profunda en la cual solo se puede nadar, donde ya pierdes por completo el control, y ahora el Espíritu Santo es quien te lleva, es quien te impulsa, es quien te mueve, es quien produce en ti el querer como el hacer. Y hoy tú y yo tenemos que definir en qué nivel de profundidad nos vamos a quedar. Una profundidad un tanto superficial, una profundidad que solo toca nuestros pies, o una profundidad que en verdad tiene el poder de llenarnos, tocarnos, sanarnos, movernos, restaurarnos. Sabes, el agua no solamente tiene la función de producir frescura, sino que también tiene la función de limpiar. Y qué increíble cuando tú y yo no solo nos metemos hasta los pies, sino que el agua nos cubre por completo, porque eso cambia nuestra percepción. Nuestra percepción de Dios, nuestra percepción de la vida, nuestra percepción del reino. Y amados, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a ir a una nueva profundidad. Primera de Corintios 2 versículo 6 dice: antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, Dios también es un Dios que tiene una profundidad. Y la única manera de discernir, de encontrar y probar la profundidad de Dios es a través del Espíritu. Por lo que si tú y yo solamente venimos a la iglesia como hombres y mujeres naturales, muy probablemente nos estamos perdiendo de la profundidad de Dios. Solamente estamos captando lo superficial, lo que embona con nuestra vida superficial. Pero cuando el Señor despierta el Espíritu es que podemos entender lo profundo de Dios. Y la única manera de ir a lo profundo de Dios es intencionalmente meternos a sus aguas e ir más y más profundo. Reconocer que el Señor no nos salvó y que no estamos hoy en esta tierra solo para mojar nuestros pies. El Señor quiere llevarnos a una profundidad que nos sana de manera total y completa, que nos limpia de manera total y completa, que nos restaura, que nos llena, que nos levanta, no solo en esa dimensión de pies. Métete más profundo y vas a conocer a Dios de una manera profunda a través del Espíritu. Y continúa diciendo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En otras palabras, hoy te puedes ir solo con palabras o te puedes ir con una impartición espiritual. Pero esto depende qué tan profundo tú estás dispuesto a entrar. Superficial, solo vienes y oyes. Profundidad, tú vienes y recibes más de lo que Dios tiene para ti. Y esto no solo es algo que se oye, es algo que se recibe por medio del Espíritu Santo. Y continúa diciendo: sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dios te quiere sanar, es una locura. Dios te quiere limpiar, es una locura. Dios te quiere levantar, es una locura. Mira mi vida ahora. Mira cuántos años llevo en la iglesia y mira mi vida. El problema es que puedes estar en la iglesia, pero no en la vida del Espíritu. Puedes estar dentro de un sistema religioso, pero no en la vida del Espíritu. Y el problema es que pueden pasar los años dentro de la iglesia o dentro de un sistema religioso y empezamos ahora a dudar de la misma palabra de Dios porque no la hemos vivido y visto en nuestra propia vida. Pero el Espíritu Santo anhela invitarnos y llevarnos a una profundidad donde no solo oímos palabras, sino probamos el poder de Dios para sanar, para restaurar, para llenar, para limpiar, para provocar lo que nada más puede provocar. Pero se requiere de una disposición, se requiere de intencionalmente decirle a Dios: Señor, yo quiero ir más profundo. Señor, no me quedo con el agua hasta los pies. Yo sí quiero meterme por completo y que hagas una obra en mí, no solo en mis pies. Yo quiero que me llenes por completo, desde mi cabeza hasta mis pies. Pero continúa diciendo: para el natural, lo del Espíritu es una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Queremos ser espirituales, necesitamos ir a una nueva profundidad en Cristo Jesús. Juan capítulo 14 versículo 8 dice:
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esta escena, qué impresionante, porque Felipe está pidiendo por algo que ya tiene rato delante de él. A veces cuando estamos cegados espiritualmente, estamos pidiendo por cosas que ya están entre nosotros. Cuando no somos profundos y somos superficiales, difícilmente nos damos cuenta de la obra de Dios en nuestra vida, porque la única manera en que Dios opera es de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su personalidad. Y Dios es profundo. Él no es superficial. De hecho, es imposible de manera superficial encontrarlo. Porque lo natural solo se percibe de manera natural, pero lo espiritual se percibe de manera espiritual. Y Felipe está pidiendo por algo que tiene rato que está delante de él, pero por falta de profundidad él no se da cuenta. Hermanos, que tantas cosas Dios ha hecho por nosotros y ha puesto delante de nosotros, pero por nuestra superficialidad no podemos ni disfrutarlo, ni acceder a ello, ni darnos cuenta. El Espíritu Santo no solo anhela ponerlo delante de ti, Él anhela que tus ojos se abran, que tú lo puedas disfrutar, que tú lo puedas palpar, que tú puedas entrar, que tú lo puedas poseer, que tú puedas disfrutar de lo que Él está haciendo en tu vida. Ahora vemos también Marcos capítulo 14 versículo 32, antes de la muerte de Cristo, como Jesús intencionalmente llama a tres. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Y mira cómo a todos de 12 les pide: quédense aquí. Pero a 3 les dice: vengan conmigo a una nueva profundidad. Esto nos enseña algo muy fuerte. Aunque todos podemos ir a lo profundo, no todos vamos a ir a lo profundo. A veces de 12 solo 3 van a la profundidad. Y Jesús intencionalmente reconoce y sabe: estás listo para ir más profundo, ven, acompáñame, sígueme. Y Él los lleva a una nueva profundidad. Y lo mismo sucede en la transfiguración. En Mateo 17 versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, curiosamente los mismos. Hola, buenos días. 3 nada más. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cuántos de nosotros queremos ser los discípulos que se quedan donde siempre han estado? Yo no. ¿Cuántos de nosotros queremos ser parte de esos 3 discípulos que van a una nueva profundidad, que acceden? Sí, Señor, llévanos. Sí, Señor, queremos. Sí, Señor, muéstranos más. Sí, Señor, transfórmanos más. Necesitamos una nueva profundidad en el Señor. No te puedes quedar en lo superficial. Y ahora qué increíble, porque hubo estos diferentes grupos, pero luego hubo solo uno que caminó en el agua, y fue Pedro. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los muchos que se quedaron donde siempre,
De los 3 que fueron a una nueva profundidad con Dios, o del 1 que pudo hacer aún lo que Jesús hizo. Delante de ti está el mar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice: o te quedas a un nivel de pies, o te quedas a un nivel de rodillas, o te quedas a un nivel de lomo, o te quedas a un nivel donde pierdes el control. Pero la decisión es tuya. El mar es Él, la decisión es nuestra. ¿Qué tanto queremos ir profundo con el Señor? Ahora, vamos al segundo punto de si tú y yo queremos ir por más en el Señor, si en verdad queremos avanzar, y es velocidad. Mateo capítulo 14 versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Esto siempre me ha encantado porque nos enseña que necesitamos conocer nuevas facetas de Cristo. A veces solo hemos buscado a Cristo, conocido a Cristo dentro de ámbitos de la iglesia, y creemos que solo aquí el Señor se puede mover, y que aquí necesitamos esas cancioncitas profundas que le encantan al pastor antes de subir a predicar, y se siente bien bonito. Pero ¿qué hay cuando andas allá afuera en medio de los corridos? ¿Qué hay cuando andas allá afuera abajo del sol? ¿Qué hay cuando andas allá afuera viviendo una injusticia? El Señor también se quiere mover ahí. Y a veces solo conocemos al Jesús de la iglesia, pero el Jesús afuera de la iglesia nos parece un fantasma, porque es un Jesús que nunca hemos visto y que nunca hemos conocido. Y aunque la iglesia es importante, y aunque la iglesia es la idea de Dios, amados, Dios es mucho más grande que la iglesia. Dios anhela ser conocido, vivido, probado afuera de la iglesia, en nuestras casas, en nuestros problemas. Cuando hay cosas que no puedo controlar, cuando hay cosas aún dentro de mí que no han sido transformadas y a veces se salen de control, Dios quiere que yo lo conozca en medio de esas aguas turbulentas y pueda reconocer: wow, Jesús, eres mucho más que alguien que enseña la palabra, eres mucho más que alguien que sana, eres mucho más que alguien que tiene discernimiento y conoce el corazón. Tú eres alguien que camina en las aguas, tú eres alguien que hace lo que mucho más allá de mi estereotipo y límite en la mente y en el corazón. Hermanos, conozcamos las facetas de Jesús que no conocemos. No quieras llevar al Jesús de la iglesia al Jesús del mar. No quieras llevar al Jesús del mar al Jesús de la resurrección. Para cada necesidad hay una respuesta, y Jesús se quiere manifestar de diferentes formas. Solo se necesita que, así como tenemos hambre en su casa, tengamos hambre en la tormenta. Tengamos hambre cuando hay cosas que no puedo resolver allá afuera, y entonces un fantasma, dieron voces de miedo. ¿Te das cuenta? A veces el Jesús de la iglesia provoca que demos voces de alabanza, pero el Jesús de la tormenta provoca que gritemos de miedo. Pero esto me encanta, porque Jesús siempre va a provocar algo en ti. A veces va a provocar alabanza, a veces va a provocar oración, a veces va a provocar gritos, pero siempre provocará algo. Si el Jesús que tienes enfrente no provoca nada en ti, yo creo que no es Jesús. Porque Jesús siempre provocará algo. ¿Qué está provocando Jesús en ti?
Ahora, continúa. Y entonces, me encanta esta escena. Entonces le respondió Pedro. Bueno, antes de eso les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Imagínate, ves a Jesús caminando sobre el agua, no sabes si es Jesús, piensas que es un fantasma, gritas de miedo y Jesús: tengan ánimo, tranquilos, Señor, ya no hay nada en la alacena, tengan ánimo. Ay, Señor, ya no puedo ni caminar, me duele todo. Tengan ánimo. Señor, nos vamos a morir. Tengan ánimo. Pero también esto resalta un principio que yo veo a lo largo de la Biblia, y es que antes de Dios cambiar las cosas, cambia mi ánimo. Dios no necesita que la tormenta se calme para que yo tenga paz en mi alma. Dios no necesita que las cosas cambien, que el diagnóstico cambie, que el dinero caiga. Dios no necesita que el corazón se sensibilice. Dios no necesita que algo pase para que yo tenga una confianza y una certeza y una paz y una convicción de fiel es el que prometió. Y aún en medio de la tormenta, y aún en medio del caos, y aún en medio de la incertidumbre, tengo una confianza. Tengan ánimo. Tengan ánimo, porque el que prometió es fiel, porque el que puede cambiar las cosas está aquí, porque el que tiene el poder en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, está conmigo y me ama y ha venido a salvar este mundo. No te esperes a que las cosas cambien. ¿Por qué no cambias tu actitud a través de la fe? Muchas veces antes de Dios hacer algo nos invita a cambiar la actitud, cambiar la queja por gozo, cambiar el enojo por paz, cambiar la frustración por una claridad de lo fiel que Dios ha sido con nosotros y cómo nunca nos ha dejado. Tengan ánimo, soy yo, no soy un fantasma, solo que están viendo una parte de mí que no conocían. Pero soy el mismo de la iglesia. Soy el mismo que le cantan: nadie como tú. Soy el mismo, solo que ahora es una nueva faceta. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. O sea, todavía Pedro está dudándolo. Dice: ay, jole, o sea, como que sí, como que no. Dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Lo que también nos enseña la necesidad de no solo ver a Jesús en un inicio, sino permanecer viendo a Jesús todo el tiempo. Porque una vez que Pedro quita los ojos de Jesús, se empieza a hundir. Muchos empezamos con los ojos en Jesús, pero nos hemos cansado de permanecer nuestros ojos en Él. Y la tragedia es que cuando pones los ojos en Jesús, vas a hacer cosas que nunca hiciste, pero cuando los quitas, te empiezas a hundir, te empiezas a perder. Pedro empieza a clamar: sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahora imagínense, si a Pedro le dijeron hombre de poca fe, ¿qué le habrían dicho a los otros 11 que no se atrevieron a hacer nada? Prefiero ser el único de 12 que tuvo poca fe y no ser de los 11 que no tuvieron nada más que miedo. A veces juzgamos al pobre Pedrito: no, hombre, ese Pedrito miserable. Fue el único de 12. ¿Tú eres de los que caminan en el agua o de los que se quedan temblando en el barquito?
No hay que ser tan severos. Jesús extendió la mano hacia él: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Lo que nos enseña también algo bien fuerte es que la tormenta no calmó cuando Pedro caminó. Pedro salió a caminar en medio del tormentón, y hasta que volvieron se calmó el agua. Créele a Dios aún en medio de las tormentas. Créele a Dios aún cuando todo está agitado. Créele a Dios cuando las cosas no tienen sentido. Créele a Dios. Y una vez que tú le crees a Dios, vas a ver resultados. Y vas a decir: ay, qué bueno que creí. Ay, qué bueno que alabé. Ay, qué bueno que adoré. Ay, qué bueno que confié. Ay, qué bueno que oré. Ay, qué bueno que no me rendí. Él es bueno y fiel. Pero ahora vemos dos cosas que generan velocidad. ¿Quieres caminar? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres salir de la barca del miedo y hacer lo que nunca has visto, hacer lo que nunca has producido, ver en Dios lo que solo Él puede provocar y producir en tu vida? Se necesitan dos cosas: fe y compromiso. Pedro tuvo, número uno, la fe de creer: Señor, si eres tú, di que yo salga al agua. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro tuvo la fe de obedecer y decir: sí, Señor. Fe. La fe te va a hacer salir de donde estás. La fe te va a hacer dar pasos que nunca te habrías atrevido a dar si no fuera solo por la fe. Pero número dos, se necesita compromiso. Y compromiso significa obligación contraída o palabra dada. En otras palabras, yo tengo una convicción, yo tengo una determinación, y mi carácter que ha sido formado ya no me deja ser una persona de doble ánimo que hoy dice sí, mañana dice no, sino que yo tengo esa convicción de compromiso. Estoy comprometido a seguir a Cristo. Estoy comprometido a amar la palabra de Dios. Estoy comprometido a amar a mi esposa y a mis hijos, a amar a los que me persiguen y a los que me odian. Estoy comprometido con servir al Señor hasta el último día de mi vida. Algunos hemos tenido fe, pero no compromiso. Algunos hemos sido como la onda del mar: nos emocionamos y nos aventamos, pero luego, fe y compromiso va a generar velocidad. Fe y compromiso te va a hacer caminar, te va a hacer avanzar. Y esto me emociona tanto porque un día vamos a correr donde hoy caminamos. Si seguimos en fe y compromiso, un día, hermanos, el ritmo va a tener que aumentar, pero la única manera es a través de perseverar en esa fe y compromiso. Quizás hoy solo dimos unos pasos y nos hundimos, pero mañana no solo serán unos pasos, mañana quizás serán kilómetros. Y pasado mañana no solo serán kilómetros, llegaremos a la meta. Y pasado mañana no solo llegaremos a la meta, animaremos a los que no han salido de la barca. Fe y compromiso genera velocidad. Fe y compromiso genera pasión. Fe y compromiso te llena de una fe para volver a intentar aquello donde te has hundido. Imagínate a Pedro. Él ya ahora sabe: si puedo caminar en el agua, ahora sé que mañana, si lo vuelvo a intentar, sé lo que necesito. No voy a quitar mis ojos de Jesús. No voy a dudar. Fe y compromiso. No te entristezcas cuando en fe has dado pasos y luego te hundiste, porque esos primeros pasos ya cuentan. Esos primeros pasos ya elevan tu fe para creer que mañana no solo serán unos pasos, mañana va a ser más. A veces somos demasiado severos con nosotros mismos y tenemos que aprender a entender. A veces es mejor volver a intentarlo
que solo juzgarnos tan severamente que no lo volvemos a intentar jamás. Que tu severidad contigo mismo no te impida volver a intentarlo, porque puede ser que mañana lo vas a lograr. Vuelve a intentarlo. Vuelve a salir de esa barca de miedo, porque donde hoy te hundes, mañana vas a correr. Solo necesitas fe y compromiso. Ahora, una segunda cosa que se necesita para la velocidad es aprender a descansar. Si no aprendes a detenerte en momentos, vas a perder tu ritmo y tu velocidad. Necesitas aprender a detenerte. Necesitas aprender a esperar un poquito. Obviamente necesitamos ser dirigidos por el Señor para no detenernos donde Él quiere que corramos y para no correr donde Él quiere que nos detengamos. Pero en momentos el Señor nos va a marcar la pauta para parar un poco, para descansar un poco. Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Siempre me ha sorprendido esta declaración de Elías, porque acaba de vivir el mejor día de su vida. Ver a más de 800 profetas morir, profetas contrarios a Dios, ver fuego caer del cielo. El mejor día de su vida. Pero cómo a veces después del mejor día de nuestra vida puede venir el peor día de nuestra vida. Si no somos sabios, si no estamos anclados a la palabra. Recuerde, las emociones son tan volubles que hoy pueden estar en el lugar más alto y mañana van a estar en el lugar más bajo. Por eso nunca dejes que tus emociones te dirijan. Ánclate a la palabra de Dios. Ánclate a la verdad de la palabra. Y cuando estás en momentos buenos, aún la palabra te va a ayudar a que tu corazón no se vaya perdido. Y cuando vienen momentos bajos, la palabra te va a ayudar a que tu corazón no se te hunda. Ánclate a la palabra, porque después de los mejores días pueden venir los peores días. Y ahora Elías, un día antes, viendo fuego caer del cielo, viendo los profetas de Baal y de otro dios que había ahí, los ve huyendo y ve al pueblo de Dios persiguiéndolos. Pero ahora dice: prefiero morirme. Y entonces dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Ay, qué rico. Me imaginé una torta de chicharrón rojo con frijolitos. Ay, Señor, que me aparten una, por favor. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esa comida era mexicana. Dígame, ¿en qué otra parte del mundo puede uno encontrar una comida que le aguante 40 días y 40 noches? Lo siento si alguien nos está viendo en otra parte del mundo, o si un día esto lo ven, pero ustedes no saben lo que es comida. Solo un pozolito podría generar eso, ¿no? Solo unos tacos de guisado. No, usted no sabe de lo que estoy hablando. De arroz con huevo duro y una salsita tatemada. Unos taquitos de mole verde. Ay, Señor.
Creo que vamos a acabar este tiempo. Póngase de pie. Mire qué fuerte. Elías descansa, come, vuelve a descansar, vuelve a comer. Yo pienso, a veces necesitamos, en vez de hablar y murmurar contra Dios, solo descansar, comer. Porque después de eso tu percepción va a cambiar impresionantemente. A veces antes de decirle algo a tu esposa, solo come. Esposa, ¿quieres ver a tu esposo en paz? Antes de preguntarle, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo estás? Haz una oración, lee el Salmo 91 en voz alta. No, antes de pedirle cualquier cosa, ve y habla con tus hijos. Baby, saca la basura. No, sírvele unos tacos de chicharrón con frijolitos y ese hombre va a comer. Y después ahora sí pídele lo que quieras y te va a decir: hasta la mitad de mi reino, mi amor. Sí. Tu percepción cambia después de descansar. Hola. Solo a veces tienes que descansar un poco. Mira el pobre Elías ya pensando en: nunca más, ya me quiero morir, mátame. Solo tenía que descansar. A veces estamos pensando: yo no tengo esperanza, mi vida no tiene sentido, mi matrimonio no vale la pena, mis hijos ni agarran la onda, yo ya cuántas veces lo he intentado. Y estamos haciendo conclusiones de cosas a las cuales llegamos solo porque no hemos descansado. Y descansas y el ángel le dice: largo camino te resta. En otras palabras, donde tú pensabas morirte, yo te digo, todavía tienes mucho futuro y mucho mañana por delante. Descansa, come, porque no te vas a morir. Vas a ver a Dios a lo largo de tu vida. Hoy te digo, Iglesia Libertad, no es tiempo de creer que nos vamos a quedar en el camino muertos, sin propósito, sin sentido, siendo la burla del diablo. No, Señor, solo tenemos que descansar un poquito, comer y fortalecernos, porque el largo camino nos resta. No sé si alguien lo cree. No sé si alguien puede decir: sí, Señor. Largo camino le resta a mi matrimonio, largo camino le resta a mi casa, largo camino le resta a este ministerio, largo camino le resta a lo que hago para vivir, largo camino me resta. Échate unos taquitos, échate una coquita, descansa y largo camino. El cansancio nos juega mal, hace que nos falle la visión. Antes de hablar y quejarte, come, descansa. Y te aseguro que tu declaración será, después de comer y descansar: Dios es bueno, Dios está conmigo, Él nunca me ha dejado. Qué increíble lo que pasó ayer. Vimos profetas de otros dioses huir. Vimos a nuestro Dios responder con fuego. Solo tienes que tener una pausa. Y bueno, también en amor les digo que hay algunos de ustedes que ya tienen que quitar la pausa. Se pusieron en pausa en la última oración del año pasado y todavía no se quitan la pausa. Ya. Todo espíritu de chiripiorca sale en el nombre de Jesús. Despáusate. Ahora, qué increíble, porque entonces vemos: velocidad depende de fe, compromiso y descanso. ¿Quieres mantenerte a un ritmo a lo largo de tu vida? Fe, compromiso y descanso. Y llegaremos a la meta. Lo lograremos en el nombre de Jesús. Vamos al último punto de esta enseñanza: disponibilidad. Juan capítulo 6, versículo 5.
Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, diga conmigo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora me interesa el día de ayer que estaba estudiando esto. Este es el único libro donde se dirige a Felipe. Porque en todos los demás, Mateo, Marcos y Lucas, no se dirige a nadie en específico. Pero en este es el único que se dirige a Felipe. Ahora tienes que entender que los diferentes evangelios no se contradicen, solo nos cuentan diferentes percepciones. Entonces la suma de los evangelios nos va a dar una versión más completa de todo lo que aconteció. Y entonces que no diga en otros evangelios que no le dijo a Felipe, no quiere decir que no le dijo a Felipe, sino más bien lo que quiere decir es que aunque a todos les pidió, específicamente hubo a alguien a quien se dirigió en ese momento, y fue a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto nos enseña también algo. Felipe no solo respondió impulsivamente, sino que Felipe fue y se aseguró con el tesorero de lo que se podía hacer. Porque el tesorero era. Entonces Jesús le pregunta a Felipe, pero Felipe dice: pues es que, Señor, yo no sé nada del tema de los recursos. Entonces va y le dice a Judas: oye, el maestro Jesucristo quiere que alimentemos a la multitud. Yo calculo que son 5,000 personas, y ya le pregunté a algunos de los demás y ellos ya me dicen que sí, más o menos somos 5,000. Pero si contamos niños, niñas y mujeres, esto se vuelve ya cerca de 15,000 o 20,000 personas. Y el maestro quiere que los alimentemos a todos. Pero ¿tenemos dinero para hacer eso? Y Judas dice, o sea, acuérdese de Judas. A Judas le dolía que vieran derramar un perfume a los pies de Jesús. Judas siempre tenía un problema cuando se trataba de desprenderse. Y eso que ni era su dinero, era un recurso que administraba. Pero Judas era el tesorero que siempre decía: no hay. Gracias a Dios que ya no tenemos ningún tesorero así. Vamos a acabar la construcción, Nico. Gracias, Señor. Pero el Judas: no se puede, no hay, no. Y entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Históricamente se piensa que esta era la ración semanal de una familia judía, porque recuerde que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Cuando eres esclavo como nación, y en este contexto, ellos no podían como hacer lo que quisieran. Ellos estaban bajo ciertas reglas de regulación, bajo ciertos limitantes, donde ellos no podían vivir una vida abundante y plena. Entonces, según alguna información de usos y costumbres de tiempos de este tiempo, la ración para una familia era 5 panes y 2 peces semanal. Qué bueno que no nacimos en ese tiempo. Viviríamos con hambre. Y continúa diciendo: mas, ¿qué es esto para tantos? Miren lo que está pasando. Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, solo varones, aparte mujeres, aparte niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces.
cuánto querían, cuánto querían. Esa frase me resaltó. Se volvió de un momento a otro un buffet. O sea, de que solo comías dos peces y 5 panes a la semana como familia, ahora, Jesús, invítanos más seguido a una comidita de esas. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, ¿quieres otro? No. ¿Seguro? ¿Hay más? No. Más bien, Señor, hagan un bañito. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto también es una gran enseñanza, porque Jesús multiplica, pero también Jesús es un buen administrador. Jesús multiplica, pero Jesús cuida que no se pierda nada. Jesús nos va a meter a tiempos de una multiplicación, pero también necesitamos cuidar que no se pierda nada. Y entonces continúa diciendo: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pregunta: ¿cuántas cestas sobraron? Hola. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántos discípulos eran? Mire cómo es Jesús. Todos ustedes tenían la incredulidad de que íbamos a alimentar a toda esta multitud. Pues yo soy tan grande y tan bueno y tan fiel, y quiero impactar tanto su mente y corazón, que no solo vamos a alimentar a toda la multitud, sino que les va a quedar una cesta a cada uno de ustedes y su incredulidad, para que sepan. Para Él no hay nada imposible. No solo vamos a alimentar a los miles, les va a quedar una cesta a cada uno de ustedes. Imagínese a Felipe en el camino con su cesta. No sé si se la llevaba en la cabeza o cómo la llevaba, pero iba con su cesta de pan. Y el Pedro era bien atrevido. Pedro no tenía filtros. ¿Qué pues, Felipe? No, que no. Y yo creo al Judas: ¿y tus 200 denarios, Judas? Se hacían bullying entre ellos. Pero mire qué impresionante, porque las cosas no paran aquí. El tiempo pasa, y ahora Hechos capítulo 8 versículo 26 nos cuenta otra historia de Felipe. Solo para que entendamos. Antes Felipe no tuvo la disponibilidad para lo que Dios quería hacer. Más bien Felipe tuvo los argumentos de por qué no podría pasar, por qué sería difícil que sucediera. Hermanos, no se trata de vivir en una burbuja donde somos ajenos a la realidad. Se trata de entender que cuando se trata de los propósitos de Dios, no solo es lo que yo puedo hacer para que se cumplan. Esto es lo poco que yo puedo hacer, pero a eso vamos a sumarle lo que Él puede hacer. Eso siempre nos hará hombres y mujeres disponibles para Dios. Esto es lo que yo puedo ofrecer, pero aquí entra el factor Dios, el factor milagro. Él puede producir lo que yo no puedo producir. Él puede cambiar lo que yo no puedo cambiar. Disponibilidad. Felipe dudó, Felipe puso otros argumentos, Felipe trató de buscar otra solución antes de que simplemente, mire,
cuando Jesús da una orden, no tenemos que ayudarle a Jesús a cumplirla. Solo tenemos que obedecer. Ay, es que a ver, ¿cómo le voy a...? No te preocupes cómo le vas a hacer. Solo empieza a caminar en fe y a obedecer, y Él se va a encargar de darte la gracia, el favor y todo lo que necesitas para que la instrucción se cumpla. Disponibilidad. Ahora, una nueva historia de Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como que se está repitiendo una escena, porque lo que pasó antes era: vamos a alimentar a toda la multitud. ¿Qué impide que los alimente? Al final del día quien lo va a hacer soy yo. ¿Me ayudas, Felipe? Pero ahora están delante de otra escena. Él está siendo fiel a un llamado que le hizo un ángel del Señor. Pero ahora llegan, dice la Biblia, junto a cierta agua. En los comentarios bíblicos, cierta agua es un charco. Porque cuando había río, la Biblia decía río. Cuando había lago, la Biblia decía lago. Cuando había mar, la Biblia dice mar. Y si dice cierta agua, era un charquito. Estaba toda revoltosa el agua, toda fea. Pero el eunuco tiene tanta fe y tanta hambre de Dios que van en su carruaje. Eso es lo que me encanta del hambre, que no importa cuál es tu estatus social, cuando tú tienes hambre, hasta un charquito puede servir a los propósitos de Dios. Pero cuando no tenemos hambre, ni la Riviera Maya, ni Cancún, ni nada, siempre ponemos pretextos. Pero esa es otra prédica. Están junto a cierta agua. Y ahora dice el eunuco: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, o sea, yo creo que primero se dijo a sí mismo: la alimentación de los 5,000, solo tengo que creer. Eunuco, no importa que solo sea cierta agua, si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, mire esta parte, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Mire esto, Felipe era del grupo del contrapeso. Pedro era todo fe. Vámonos con todo, Señor, sí se puede. Vamos a aventarnos. Luego estaba Jacobo y Juan, y ellos pues arrojados, pero no tanto como Pedro. Y luego los demás, que eran el contrapeso, eran la lógica, el temor, y si no pasa nada, no tenemos dinero, y cómo lo vamos a lograr, así estaba dividido el grupo. Pero ahora Felipe aprendió algo que lo marcó tanto cuando se alimentaron a 5,000 hombres y toda su familia, que ahora Felipe entiende un principio muy importante, y es: solo tengo que mantenerme disponible y Dios hará. Las cosas no se tratan de mí, las cosas se tratan de Él. Yo solo debo ser un instrumento que facilita que su reino avance y que sus planes se cumplan. Señor, aquí estoy. ¿Quieres alimentar 5,000? Cuenta conmigo, Señor. Yo no hago los milagros, pero sí soy yo el que obedece. Yo no hago lo imposible, pero sí soy yo el que hace lo que puede. Yo no puedo hacer lo que tú haces, pero sí puedo unirme a tu fe. Y de hoy en adelante esa va a ser mi vida. Y ahora otra historia totalmente diferente, pero el mismo autor, pero el mismo protagonista, pero ahora entendió algo: solo tengo que creer, solo tengo que mantenerme disponible. Y mira lo que sucede: termina siendo teletransportado como Jesús. Jesús fue teletransportado al desierto, porque la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy poca gente en la Biblia pudo vivir esto. El ser teletransportados por el Espíritu Santo, lo que nos enseña algo muy importante: disponibilidad. Nos va a hacer hombres y mujeres que están en las manos de Dios, y Dios va a hacer con ellos todo lo que Él quiera hacer. Mira, Felipe, lo que voy a hacer contigo, voy a hacer lo mismo que hice con Jesús. Yo lo voy a llevar de aquí para allá, para allá, para allá, para allá. Solo tienes que estar disponible. Iglesia, necesitamos crecer en una disponibilidad. Sí, Señor. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Sí, Señor, cuenta conmigo. Sí, Señor. Qué lección tan grande se llevó Felipe. Yo no puedo multiplicar el alimento, pero sí puedo repartirlo. Yo no puedo cambiar el corazón de un etíope, pero sí puedo ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Yo no puedo propiciar las mejores escenas. Ay, Señor, si aquí apareciera un mar. Es que no hay mar, pero hay cierta agua. Está bien. Ah, Señor, es que no me acordé que tenía una cita. Ya había acordado que les tenía que ir a predicar al sur de Jerusalén. Y mira hasta dónde ando por obediencia. Qué lección. Porque Felipe aprendió el secreto de la disponibilidad: es entender que yo solo tengo que decir sí, y lo extraordinario lo va a hacer Él. Amados, nosotros elegimos dónde nos quedamos. Si entre los que toda la vida van a vivir analizando, dudando,
y solo siendo los que de lejos ven cómo Dios se mueve. Yo quiero ser un Felipe que remienda el camino, un Felipe que dice: quizás sí dudé ayer, pero me llevé mi lección. No vuelvo a dudar. Ahora sé que tú puedes hacer, y yo solo quiero estar dispuesto y disponible. Qué bendición. Y la Biblia dice, el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Sabe quién siguió con gozo su camino? No solo el eunuco, Felipe. Cuando eres disponible a los planes de Dios, se acaba la vida de frustración. Porque cuando tú y yo tenemos que vivir haciendo nuestro propio camino, hermano, hermana, siempre vamos a estar luchando con la piedra, con la dificultad. Y al final del día tenemos a Jacob, un luchador por excelencia, que hasta con Dios luchó, pero el cuate acabó amargado, porque toda su vida fue luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y luchar, y al final del día se dio cuenta que había cosas que, aunque luchaba, había cosas que no cambiaban. Aunque luchaba, había cosas que él no podía controlar. Pero Felipe aprendió la nueva manera. Yo voy a estar disponible, y tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Luchando toda la vida con algo, o disponible para el Señor? Disponibilidad nos va a llevar a los mejores días de nuestra vida. Falta de disponibilidad nos lleva a frustración, porque sabemos que existimos para algo más. ¿Cómo se fue Felipe después de ver la alimentación de los 5,000 y pensar: no creí? No creí, y todavía Jesús me da mi cestota de pan. Solo tenía que obedecer. ¿Cómo vamos a vivir los días por delante? ¿Pensando en que fuimos los que no creyeron? ¿O gozándonos por lo que vimos, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará? Póngase de pie. Y yo quiero hacer en esta mañana un llamado. Si tú quieres ir más profundo, si tú quieres aumentar la velocidad y mantener un ritmo, si tú quieres mantenerte disponible para el Señor, yo quiero animarte que en fe, si te es posible, salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Simplemente es de manera profética a veces dejar la comodidad, dejar nuestro asiento y decir: sí, Señor, yo quiero ir a una nueva profundidad contigo. Sí, Señor, yo quiero ir a una nueva velocidad. Sí, Señor, yo quiero mantenerme disponible. Y si tú estás aquí, quiero animarte a levantar tus manos, cerrar tus ojos y hablar con Dios. Hoy delante de nosotros hay
Esas aguas que salen del templo, enseñándonos que en la casa de Dios hay diferentes profundidades, y la profundidad la elijo yo. Me quedo solo en el nivel donde se mojan mis tobillos. Me quedo solo en el nivel donde se mojan mis rodillas. Me quedo solo en el nivel donde se mojan mis lomos. Me quedo solo en el nivel donde soy un discípulo, pero no soy parte de esos tres que son invitados a momentos de oración, que son invitados a ver lo que los otros no pueden ver, a ver a Jesús en su gloria, en su majestad, en su poder, a ser ese uno que dice a Jesús: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Levanta tus manos, abre tu boca y dile: Espíritu Santo, yo quiero ir a una nueva profundidad. Y más que ir, queremos ser aquellos que logran permanecer en la profundidad de tu presencia. El natural solo percibe lo natural. El natural se mantiene superficial. El natural solo está buscando sobrevivir a una manera de vida que le fue transmitida de una cultura. Señor, hoy renunciamos a una vida superficial y natural. Hoy se abre nuestro entendimiento, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos ir profundo, queremos conocerte, queremos aprender, queremos sanar, queremos levantarnos, queremos ser de los que cumplen tus propósitos. ¿Dónde estás? Repite a voz audible: renuncio a una vida superficial y hoy acepto el llamado a lo profundo. Llévame, hoy pierdo el control. Méteme a aguas profundas donde tu espíritu me llena, me transforma, me sana, me limpia, me levanta. Quiero más. Levanta tus manos. Oh, el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere tomar tu mano y llevarnos a una nueva profundidad. Quiero más, quiero más. Espíritu Santo, que todo engaño en la mente, todo engaño en el corazón, todo conformismo en el alma, todo cansancio, todo lo que nos ha llevado a decidir por lo superficial, Señor, encuéntranos con tu profundidad. Sedúcenos, atráenos. Queremos más de ti. Señor, visítanos nuevamente a cada uno de los que hoy estamos aquí, con hambre y sed de la palabra, con hambre y sed de estar en tu presencia, con un hambre y sed de ir a lo profundo, a lo profundo, a lo profundo.